Cuando nosotros estamos hablando de temporada de vacaciones y de fiestas navideñas y de fin de año, pues tenemos que prestar muchísima atención a la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes, atendiendo a diversos aspectos. Los más típicos de las festividades de Navidad y fin de año atienden a la exposición de los niños al uso irresponsable de pólvora o a la exposición a líquidos calientes. Atendiendo a esa circunstancia, debe quedar muy claro que los padres tienen la posición de garante. Al tener la posición de garante y que en algún momento se vean vulnerados esos derechos, los padres pueden verse expuestos a la apertura de un proceso de restablecimiento de derechos a través de los defensores de familia, que son funcionarios que están adscritos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Cuando se evidencian las lesiones personales por el uso irresponsable de pólvora, por haber sido lastimado y tener quemaduras por exponerse a líquidos calientes, o por tener una circunstancia en donde se vio afectada la integridad física o psicológica de un niño porque quedó abandonado y expuesto a situaciones de descuido de sus padres, pues entonces lo que ocurre es que desde los hospitales están en la obligación de poner en conocimiento la situación de un defensor de familia. Los defensores de familia son funcionarios adscritos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y ellos deben hacer un ejercicio que se llama verificación de garantía de derechos. En la verificación de garantía de derechos lo que se verifica, y disculpen la redundancia, es que los niños estén acompañados por sus familias, cuáles fueron las condiciones en las que ocurrieron los eventos de vulneración y si son eventos cotidianos o fueron eventos espontáneos y de una única vez. Atendiendo a esa verificación, el defensor de familia decidirá imponer una amonestación en donde se hace una advertencia por escrito a los padres y se les obliga a ir a un curso obligatorio sobre crianza y educación de sus hijos, y si las circunstancias son mucho más graves en donde se identifica una vulneración más amplia, pues se podrá acudir a una gama de medidas que tiene establecido el Código de Infancia y Adolescencia, que van desde dejar bajo custodia y cuidado personal a los niños o adolescentes dentro de los miembros de su familia extensa o incluso vincularlos a otra medida como sería ingresar a un hogar sustituto, ir a una institución de atención especializada, y si el proceso se adelanta y no se logran restablecer derechos, pues entonces tendríamos que pensar en otro tipo de medidas extremas como podría ser la adopción. Siempre que nosotros hablamos de vulneración de derechos tenemos que identificar dos factores interesantes. Uno es si la vulneración de derechos ocurrió dentro de un evento que nosotros podamos catalogar como de violencia intrafamiliar y que por los festejos navideños, atendiendo al consumo de sustancias alicoradas, pues entonces se puede presentar en muchas ocasiones. Y otros que son referidos al maltrato infantil como tal, que puede ocurrir por parte de un familiar o de un tercero. Cuando estamos ante eventos de violencia intrafamiliar, todas esas circunstancias deben ponerse en conocimiento de las comisarías de familia. Cuando estamos ante un evento de maltrato que no está vinculado a la violencia intrafamiliar, debemos acudir a las defensorías de familia para que se dé apertura al proceso de restablecimiento de derechos. Cuando nosotros estamos hablando de explotación de tipo sexual, estamos hablando de la vulneración de la integridad personal y sexual. Se trata de un delito que debe ser puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que identifique en cuáles conductas típicas se encaja, se realicen las investigaciones correspondientes y se vinculen a las autoridades que deban garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes. Cuando estamos hablando de la exposición a mendicidad o actividades laborales no consentidas, pues entonces estamos hablando de amenaza o vulneración de derechos a la integridad personal, a la familia, estamos hablando de explotación económica, y ese tipo de procesos los conoce el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de sus defensores de familia. En los municipios en donde solamente tenemos comisarías de familia, las comisarías de familia cumplen el doble rol. Entonces ellos cumplen las funciones de comisaría de familia en violencia intrafamiliar, pero también cumplen las funciones de los defensores de familia cuando van a hacer restablecimiento de derechos. Cuando se trata de delitos, la única autoridad que va a conocer de estos asuntos es la Fiscalía General de la Nación.